Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 3. Guadalajara, un centro en abandono. El primer eslabón del caos metropolitano de Guadalajara lo constituye su centro patrimonial, la superficie donde se ubica el asiento original de la ciudad errante, que en 1542 alcanzó su ubicación definitiva en el Valle de Atemajac, contigua al río San Juan de Dios y muy cerca de poblados indígenas que se integraron gradualmente a la ciudad y le dieron su fisonomía durante prácticamente 4 siglos. Esa vieja ciudad desapareció al menos en 70%, según estimaciones de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La penosa hazaña se logró en apenas medio siglo, entre 1948 y 1998. Pero a la fecha, aunque la preocupación por conservar los restos de la ciudad virreinal y la neoclásica del siglo XIX es creciente, los habitantes y propietarios de las fincas patrimoniales no terminan de ver una política sólida que no deje toda la carga de la conservación en sus hombros. La necesidad de conservar solo es viable bajo la premisa de que se reviva el centro metropolitano, cuyo abandono gradual comenzó con la creación de las colonias durante el Porfiriato y que se ha acentuado de forma drástica. El eclesiástico Tomás de Híjar, una de las conciencias críticas más activas en favor de la revitalización del centro, sostiene lo que a su juicio es el problema fundamental de Guadalajara como municipio: la sangría de población que la ha desplazado por primera vez en la historia a segundo lugar detrás de Zapopan en el renglón demográfico. El medio siglo de modernizaciones arroja saldos negativos porque se impone una estrecha visión mercantilista a los cambios, advierte. Es la metástasis que sufren proyectos que no están anclados más que en una visión mercantilista y donde, bueno, pues como sabemos que sucede con la agricultura, en el caso de los berries, ¿no? Donde, bueno, pues sí, se extrae del subsuelo su riqueza y luego al tiempo aquello se convierte en un erial, en un páramo yermo. El proyecto, tal y como usted lo señala, tiene que tener en equilibrio los platos de una balanza donde por un lado esté el modelo de humanismo y humanitarismo que nos dejó Fray Antonio Alcalde en contenidos culturales que sean incluyentes y en el que tenga cabida sobre todo una visión de autoestima, de sensibilidad estética, artística y espiritual, y de ciencia y tecnología, educación desde la base, y la otra sería repoblar Guadalajara. O sea, no es posible que sigamos estáticos ante el dato durísimo de que la ciudad en 20 años ha perdido 200,000 habitantes. Y entonces, bueno, pues esto, haciendo cuentas, en una generación esto ya sería imparable o irremediable. Creemos que estamos en condiciones de regenerar la calidad de vida, comenzando por la zona fundacional, donde ahora el número de habitantes debe ser de 10 por cada kilómetro cuadrado, y de moradores residentes, ¿no? Pero entonces, si se crean condiciones para favorecer la vivienda y derechos de preferencia o derechos al tanto para que los primeros en ocupar estas viviendas sean los que necesitan vivir en el centro. Le pongo un ejemplo: los 7,000 empleados de los hospitales civiles, los que trabajan en el gobierno del estado, en el municipio, en los comercios del centro, en las escuelas. Quien quiera y necesite vivir en el centro, tenga la posibilidad de hacerlo con créditos de vivienda, gracias a los cuales se convierta en una opción posible y hasta necesaria, hasta conveniente, repoblar el centro. Y así lo que siga, ¿no? Que tenga un efecto de círculos concéntricos para que el municipio de Guadalajara, que tiene toda la infraestructura para eso, evite que la ciudad siga desbordando y autoaniquilando, porque las agresiones que se han hecho con los desarrollos de vivienda
en zonas que son naturales o agrícolas o de recuperación de los mantos freáticos, está dándole la puntilla a un desastre ecocida grandísimo. Si tomamos en cuenta que el privilegio del Valle de Atemajac es situarse a 1,550 metros de altura sobre el nivel del mar, con un subsuelo de ceniza volcánica, es decir, de arena amarilla y de jal, gracias al cual la absorción de las precipitaciones pluviales es inmediata, la regeneración de los mantos freáticos y sobre todo ese microclima de humedad que tanto añoramos los que lo conocimos hace 50 años. En un artículo denominado El desarrollo urbano de Guadalajara, el arquitecto Pablo Vázquez Piombo, académico del ITESO, señala que para el año 1940 la ciudad se extendía sobre un área de 2.620 hectáreas y tan solo 10 años después había crecido a 4.180 hectáreas, que mostraban una ciudad con calles de 8 a 10 metros de ancho que trataban de una u otra manera de respetar el trazo y albergaba una población de más de 330,000 habitantes. Sin embargo, añade el experto, el urgente paso a la modernidad modificó el antiguo concepto de habitabilidad, tanto en el exterior de los inmuebles como en el interior de los mismos. Este rompimiento es un factor importante en la concepción arquitectónica de la ciudad, que implica un cambio inesperado de las características de habitabilidad y un destierro de los conocimientos recabados durante unos homogéneos 400 años de aprendizaje. La llegada de nuevas ideologías multiculturales, nuevos materiales, nuevas influencias y la necesidad de nuevas maneras de vivir en este medio ambiente determinado han entrado en conflicto con lo existente y la incompatibilidad mentalizada de la sociedad ha puesto en riesgo la conservación de los diferentes núcleos históricos. Esto es observado en la impresionante y rápida transformación que ha sufrido Guadalajara en solo 5 décadas, perdiendo gran parte de su patrimonio cultural, por lo cual sostiene, pesimista, en general, el centro histórico de Guadalajara, comprendido por el crecimiento de la ciudad hasta 1900, se ha conformado en un contexto que ha sufrido innumerables alteraciones que han acrecentado desde los años 50 hasta la fecha el deterioro, que lo han transformado en todos los aspectos, trayendo consigo graves daños que nunca serán revertidos. Las diferentes alteraciones enunciadas previamente, al igual que los cambios de usos y destinos del suelo, han sido reforzadas con la inserción de nueva arquitectura a mediados de este siglo, que no ha tenido la intención de integrarse al contexto histórico, dice el arquitecto, a finales del siglo XX, transformando a esta parte de la ciudad en una zona poco habitable, encontrándose su medio habitable deficiente, expulsando y enajenando a sus moradores del centro urbano o periferia, continuando así la implacable inercia de su autodestrucción. La consecución de hechos planteados por el gobierno a partir de estas transformaciones urbanas ha dejado un legado negativo sobre toda la ciudad. Hasta aquí la cita de Vázquez Piombo, con la cual coinciden en líneas generales los expertos en patrimonio. Hoy se busca dar una nueva oportunidad a la demarcación histórica, que de acuerdo a los perímetros de protección al patrimonio vigentes en Guadalajara, en su zona A conforma un polígono irregular con la calle Jesús García como límite norte, Belisario Domínguez como límite oriente, Niños Héroes como límite sur y algunas calles al poniente de Enrique Díaz de León como lindero poniente. La zona B se extiende también de manera irregular por diversas colonias como La Moderna, Arcos, Ladrón de Guevara, Santa Tere, Colinas de la Normal, La Olímpica y la zona del Agua Azul. Los reiterados fracasos del pasado obligan a mantener la alerta crítica. Si nuestros bisabuelos o tatarabuelos resucitaran y los ubicáramos aquí 80 años después, no reconocerían nada de Guadalajara. ¿Por qué? Porque todo esto se construyó prácticamente después del gobierno de Jesús González Gallo, cuando llegó esta fiebre modernizadora que trastornó realmente la historia de la ciudad. Varias reflexiones aquí valen la pena hacer. Por un lado, hay que comentarlo. Una ciudad con recursos es la que se puede dar el lujo de destruir patrimonio. Esto suena muy paradójico, pero en realidad Guadalajara fue tan exitosa en los años 40, 50, 60, que destruyó un porcentaje muy alto de su centro patrimonial para abrir avenidas. Atrás de mí está la avenida Hidalgo, que no existía. Hacia adelante 2 cuadras está la avenida Juárez, que tampoco existía. El Penal de Escobedo, que es de principios de siglo, fue demolido, ahora es el llamado Parque Rojo, aunque en realidad se llamó siempre Parque Revolución. Y bueno, esta avenida, que es Avenida Federalismo, se ensanchó destruyendo muchísimas fincas con la idea de que Guadalajara necesitaba espacios para los automóviles. Digamos que, un poquito reflexionando, ¿qué fue el motor
la transformación, el trastorno patrimonial de la ciudad fue el automóvil, fue un poquito olvidar las raíces europeas, la ciudad de Indias que se construyó en el siglo XVI y tratar de mirar hacia estas ciudades anchas de avenidas muy dispersas que son las ciudades de California, las ciudades en general de los Estados Unidos. Este es un poquito el espejo contradictorio del desarrollo de Guadalajara. Esta avenida, que es la Avenida Federalismo, abajo de nosotros está una infraestructura que ha sido muy importante en la historia moderna de la ciudad, que es la línea 1 del tren ligero. Quienes rebasan los 50, 60 años no olvidarán que primero fue una estructura que se llamó trolebús, que fue como una idea también de cambiar el sistema de moverse de los citadinos en comparación con esta omnipresencia del automóvil. Y bueno, ¿qué pasó cuando la ciudad demuele gran parte de su patrimonio? Mucha gente se sale del centro, empiezan a buscar los ricos lugares donde vivir al margen de las otras clases sociales. Lo que tenía el centro histórico, el centro patrimonial en el pasado, era que había una combinación, una mixtura de clases muy importante que hacía que el rico, el pobre, el clase media coexistieran. Todo eso también terminó, la ciudad se fue abandonando, la ciudad histórica se fue abandonando. ¿Y qué tuvimos? Pues una ciudad que tiene una densidad de población bajísima, hay manzanas que no tienen ni siquiera un habitante permanente, es una ciudad más bien comercial, es una ciudad donde llega mucha gente a trabajar, una cantidad enorme, hay estimaciones de 40 a 50% posiblemente del mercado de trabajo de la ciudad está ubicada aquí en el centro, pero después de las 8 de la noche el centro de la ciudad se va deshabitando. Aquí la reflexión es interesante, este edificio que usted ve a mi mano derecha es un edificio que se está terminando de construir y que es una apuesta distinta, vamos a ver si cuaja. La idea es que aquí haya vivienda mediana, vivienda pequeña, también cambió la familia, la ciudad ya es muy distinta, las grandes familias de los 40, de los 50 han desaparecido, ya no existen las familias de 10, de 15, ahora hay familias de 5, de 7, las más grandes, pero muchas familias de 1 y de 2. Entonces un poquito la idea de este tipo de modelos en vivienda es que los que viven solos, los que viven con mascota, los que viven más con su pareja o los que viven con 1 o 2 hijos tengan una opción. ¿Qué otra circunstancia aprovecha este tipo de vivienda masiva? Bueno, justamente que la línea 1 conecta periférico sur, periférico norte y conecta además línea 2 aquí abajito que conecta hacia el oriente de la ciudad y línea 3 pues está hacia allá, hacia el centro, pero además acá en Ávila Camacho se topa también y conecta prácticamente desde Tezistán hasta Tlaquepaque, la zona de la Central Camionera Nueva. Entonces hay varias cosas que son interesantes porque esto sí está obedeciendo la nueva zonificación que plantea que los sitios donde hay corredores de alta movilidad, que serían precisamente las líneas del tren, los macrobús, son las que deben tener vivienda masiva. En este caso sí, a diferencia de otros sitios de la ciudad donde es más bien especulativo. Este es un modelo de vivienda que le hace mucha falta a Avenida Federalismo. Si usted la recorre hacia el sur o hacia el norte, se va a encontrar muchos espacios baldíos, lo cual es absurdo porque aquí el habitante de este complejo podrá en un momento dado no tener un automóvil y subirse al tren, como en todas las ciudades modernas del mundo, prescindir del automóvil, que ese tendría que ser el futuro utópico de la ciudad. Lamentablemente es todavía un futuro que sigue siendo utópico. ¿Qué significa invertir en el centro de Guadalajara y qué tan complejo es hacerlo en un entorno protegido y cuyos incentivos son dudosos o insuficientes? Esta es la historia de Carlos María Gómez Reinaga, empresario en la zona de las 9 esquinas, sobre el área peatonal de la calle Hermenegildo Galeana y su centro cultural. Fue muy fortuito, o sea, la verdad es que la vida me trajo aquí. No fue una intención planeada, ni mucho menos, simplemente se dieron las circunstancias. Después de 1000 situaciones, termino quedándome con el lugar. Después de... Es una historia larga, porque ya es que hay muchas cosas que suceden, se concatenan y termina con que mi esposa y yo estamos al frente ya de esto como consecuencia de muchas cosas.
Y sí, como tú bien mencionas, nos encontramos con que es un medio difícil, no es un modelo de negocio, porque el negocio no es. Eso es bien sabido por todos los que se dedican a esto. Nosotros ya estamos en una edad y en un tren de vida que pues técnicamente ya estamos en etapa de, vamos a llamar, del disfrute o de una actividad más relajada. Ya se trabajó durante mucho tiempo con X resultados. El tema es que estamos ahorita en esto y una vez que estamos aquí decimos, bueno, si lo vamos a hacer hay que tratar de hacerlo lo mejor que podamos con la poca experiencia que tengamos, que estamos aprendiendo, o sea, somos nuevos en esto, no tenemos un respaldo, un background, como le llaman atrás de nosotros en ese sentido. Pero digo, si entiendo lo que me dices, la finca estaba y dijeron cuál será la forma más razonable de utilizarla y de garantizar que se conserve, y se les ocurrió hacer este centro cultural. Sí, fue una consecuencia. Nosotros aquí tuvimos un negocio de impresión. Yo vengo de tu casa, me trabajaba en casa, me vengo a esta zona a traer un negocio de lonas, que fuimos los primeros que estuvimos aquí hace ya buen tiempo. Fuimos los primeritos en poner aquí el negocio de lonas, y ya luego se convierte en zona. Ya había aquí impresión de offset. Nos unimos con 2 personas y creamos una zona de impresión de gran formato, que fuimos los pioneros. Y duramos solos mucho tiempo. Es más, llegamos a punto de abandonarlo porque pues, estábamos mosqueando. Y de repente, por aras de las cosas, llegó un tiempo en que pues, fue un éxito. O sea, había cola para ordenar y había cola para recibir. Esto despierta la atención de mucha gente y empieza la competencia, ¿no? Entonces se empiezan a coludir mis empleados con los clientes y vamos poniendo el negocio y termina esto. Luego entonces la finca se renta, nos cansamos, nos decepcionamos un poco de este asunto y dejamos la finca y la pusimos en renta, en el mismo giro. Luego aparecen otros interesados y lo convierten en un bar, esta finca. Y también tienen dificultades, no fue tan bien el asunto y no la regresan, no la entregan. Llegan otras personas con otra visión que se interesan por el lugar y lo convierten en un lugar de conciertos, muy enfocado al metal, al rock duro, al rock pesado, el cual tuvo una época se llamaba el Andén y tuvieron mucho éxito. ¿Estamos hablando de hace cuántos años de eso? Pues antes de la pandemia, fue por el 2016 más o menos, el 16. Con personas muy hábiles, gente que sabía hacer bien su negocio, pero desafortunadamente se implementa la ley antirruido y muchas cosas que impidieron que este negocio siguiera. Entonces, estas personas también se desencantan por la situación y nos regresan a la finca, pero ya un poco ya más habilitada como bar y como negocio. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Me dice mi mujer, hay que convertirlo en un centro cultural, ¿qué te parece? Le dije yo, pues es que eso no deja dinero. Pero finalmente sí me interesó porque yo he sido músico toda la vida. Fui fotógrafo muchísimos años, impresor, entonces muy ligado al arte y a este tipo de cosas. Y dije, va. Dice, sí, pero yo quiero tener injerencia ahí en la decoración del concierto. Digo, sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Y ha resultado algo muy agradable. Entonces, como vimos que sí nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, decidimos entonces entregarnos de cuerpo y alma a lo que es la promoción de artistas de arte, pintores, escritores, poetas, músicos, danzantes, cantantes. ¿Cuál es la historia en particular de esta finca? Todo esto era una sola propiedad, era una sola hacienda. De hecho, la arquería que está aquí en la entrada corría por toda la manzana. Y en algunos sitios pues las fueron quitando porque así convenían sus intereses, porque era como consecuencia pues de la historia pasa, las gentes mueren, heredan y estos herederos empiezan a subdividir y acaba siendo pues un resultado bien conocido. O sea, ya la manzana ya totalmente está dividida en propiedades, algunas demasiado irregulares por lo mismo de que se dividió a la brava, ¿no? O sea, esto es mío, esto es tuyo. Se improvisó mucho. Se improvisó mucho, entonces la finca también tiene una huella muy irregular por cómo se dividieron las cosas. Y así, revisando el plano satelital, pues sí ves cómo están las fincas así totalmente irregulares en sus divisiones. Y luego ya muchas de ellas sufrieron modificaciones arquitectónicas también de acuerdo a intereses. Y esta en particular ha sufrido tres transformaciones. La última creo que fue de 1900,
14 o 20 por ahí, pero inicia en 1800 y tantos. Pero digamos que esta finca es del siglo XIX, de los 1800. Sí, de hecho donde estamos ahorita ubicados, este foro pertenecía a la caballeriza central de la hacienda, entonces a mí me toca, por decir algo, una parte de la caballeriza que estaba en el centro de la hacienda. Y otras tantas pues también tienen parte de ella, ¿no? Según me relatan y según he consultado en algunas publicaciones. Y ya ahorita pues esto pasa por diferentes dueños hasta que la adquiero yo para el negocio de impresión, y la adquirí como un casco porque estaba totalmente destruida, con el consabido hecho de que aquí había mucho dinero enterrado y que sí había y que sí sacaron, y como consecuencia pusieron un escarbadero y la destruyeron completamente. Yo técnicamente tuve que volverle a poner techos y poderle a poner muros, porque era un casco. La dejaron totalmente destruida con los muros derribados, porque pues, escarbaron por todos lados. No sé si tuvieron éxito o no, pero sí sé que en otros lugares sí hubo hallazgos importantes, fuertes. Y más que por aquí corre un túnel. Abajo de aquí está un túnel que corre hasta las iglesias. Entonces, todo este tipo de cosas que motivaron a que la gente hiciera excavaciones muy fuertes. Entonces, la finca técnicamente la reconstruyo y ya pues, tuvo ya el uso que te digo, o sea, se convirtió en una empresa de impresión, de offset y digital, y posteriormente en un lugar público, y termina, ahorita actualmente pues, es un centro cultural que estamos administrando y manejándolo. Y en términos del patrimonio, ¿está catalogada de algún modo dentro del padrón que tiene el ayuntamiento de fincas a preservar? Ah, sí. Sí, yo tuve que ir a Lina a solicitar los permisos para poderla remodelar y poderla volver a reconstruir, pues. Y sí, tuve que ir a Lina para enterarlos y dieran las licencias correspondientes y todo tipo de cosas, a obras públicas y todo tipo de... Sí está protegida la finca. Ahora, de acuerdo con lo que se cuenta de posibilidades al ser finca patrimonial, ¿qué tan fácil se pone el gobierno para ayudar a ustedes los propietarios a que preserven el patrimonio? ¿Qué tanto en realidad es un costo que a ustedes les toca absorber por completo? ¿Hay estímulos, hay incentivos? ¿O cómo tú pensarías? Porque esta pregunta me parece que es muy importante porque a final de cuentas el centro de Guadalajara tiene muchas fincas de valor y si no existe un modelo adecuado de incentivos, pues muchos propietarios podrían tener otro tipo de pensamientos distintos a los que tú tuviste, ¿no? Sí, mira, de hecho sí me informaron en su momento de que había estímulos y que podía yo solicitar apoyo económico para las remodelaciones, cosa que ya fue tarde, cuando yo ya terminé de adecuar la finca, de ponerle baños y ponerle piso y ponerle techos y cosas y media, me llegó tarde esa información. Desconozco si yo hubiera sido candidato o no, si hubiera sido posible, pero sé que sí se dieron en un momento dado, existieron estímulos y supe también de gente que fue apoyada por el gobierno para que la casa la remodelaran y le dieran una vista acorde a las intenciones de las famosas 100 manzanas que iban a hacer en aquel momento, la remodelación del centro histórico, de todo tipo de cosas. Y esa información ya me llegó tarde, porque yo ya había terminado de adecuar el lugar. El empresario sostiene que las autoridades municipales les hacen la vida difícil a los que tratan de invertir en el centro. Yo he intentado hacer cosas aquí, pero me he encontrado con pared con los permisos. O sea, no sé si sea un botín político, haya rivalidades entre grupos políticos aquí, pero me he encontrado con todas las negativas del mundo para... Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos has querido hacer? Mira, por ejemplo, hay corredores aquí en Guadalajara muy exitosos, donde son corredores gastronómicos, por ejemplo, donde están las sombrillas y están los comensales y está muy padre. Yo intenté hacer aquí algo y me dijeron no. Oye, pero si hay en tal lado, pues es que ahí ya están protegidos o están amparados o ya tienen tiempo ahí. Bueno, y la igualdad, o sea, hay una especie como de ley de igualdad, algo así. Sí, ¿no? La igualdad ante la ley de todos, sí, claro. Pero me dicen que no, porque no existe, pues, o porque es andador. Pues también allá son andadores, se llaman andadores, andador Coronilla, andador Juárez, el mercado, acá, expiatorio, están llenos de sombrillas. Yo quise poner aquí unas, y las monté, las fotografié, las presenté, mira qué hermoso se ve. Es que estorban, no es que el arroyo vehicular no se estorba. Yo estoy precisamente entre dos árboles que por ahí no puede pasar nadie. No. Ahorita yo estoy tratando de gestionarlo todo por la derecha en espacios abiertos. Ya metí los escritos y a ver qué me responden. Necesito que vayas a movilidad para que me den un dictamen de que es una calle. O sea, es mucha burocracia.
infinita. Entonces, pues ya si de plano no se puede, pues voy a esperar, tener que ir a algún regidor. Oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa con esto? O sea, aquí ya tengo toda la consecuencia de trámites para que al final me digan que no, cuando aquí dice que sí. Denise Montiel Engelhardt, formada en la arquitectura y promotora del centro de Guadalajara, tiene su diagnóstico de los males que arrastra esta demarcación. El problema del centro es el problema que tienen en general los centros de muchas ciudades y tiene que ver con una larguísima historia y que empieza con el hecho de que, como empiezan las ciudades originalmente, ¿no? Partían, en particular las de aquí de México, cuando era una colonia española y cuando fue parte de ese nuevo mundo del que estaban maravillados, ¿no? los españoles, con una idea de empezar como de cero, los españoles que tuvieron 7 siglos de moros invadiendo y que donde las ciudades eran así una revoltura y que tenían que ver a su vez con un origen de otro contexto, ¿no? Los árabes, las ciudades de los árabes tenían esa estructura tan irregular y esas calles tan angostas porque era la manera de tener el mayor número de sombra y que fluyera lo menos el polvo, ¿no? Entonces era una manera de protegerlo. Entonces los árabes, cuando estuvieron en España tantos siglos, se extendieron y muchas ciudades de Europa y de España en particular, con los moros, tenían esos trazos irregulares, con la maravilla que puede tener por un lado, pero lo impráctico. Entonces, cuando llegan con ese concepto de Nuevo Mundo, traen ese concepto de la cuadrícula, ¿no? Que eso era, bueno, muy antigua, ¿no? Desde los romanos, y entonces en ese Nuevo Mundo vamos a empezar de cero y vamos a hacer todo con Vamos a hacer bien las ciudades. Vamos a hacer bien las ciudades, ¿no? ¡Wow! El Nuevo Mundo. Empecemos de cero, haciendo todo nuevo y como debió haber sido o debería de ser. Entonces ahí empieza el concepto de la retícula y bueno, España que viene con todo el apoyo de la Iglesia, ¿no? Que era la que incluso le daba el permiso, ¿no? Para que llegaran. Si no daba permiso la Iglesia, porque pues era una mancuerna de poder ahí muy fuerte, ¿no? Claro. Inclusive más que la política, que después se fue ahí intercalando, pero la Iglesia era la que tenía el poder número uno. Sí, era la Iglesia y el rey era la figura exactamente, eran los dos, más poderosa. Eran los dos, ¿no? Pero la Iglesia era la que decidía quién podía ir a conquistar qué, y fue la que incluso dijo, de aquí para acá, ¿no? Van a ser sí, la separación del mundo por el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Exactamente. Entonces sí, y de acá para acá los portugueses, ¿no? Y en base a los acuerdos que tenían de tú me vas a dar tanto, ¿no? Tiene que ver, así de complejo, perdón que me vaya tan atrás, pero tiene todo que ver con eso, ¿no? Entonces se crea la retícula y entonces cuando llegan los españoles, en particular a lo que se conoció como la Nueva Galicia, ¿sí? Porque el fundador pues venía de Galicia también. Sí, Nuño Beltrán de Guzmán. Nuño Beltrán de Guzmán, que finalmente él no estuvo realmente aquí, él nomás ordenó que se fundara, ¿no? Pero él sí quería, incluso tenía esa idea de que la Nueva Galicia iba a ser algo separado de España. Él tenía una idea de hacerse con el dueño de todo eso y separarse de España, de la Iglesia. Y por eso pues lo agarraron y lo regresaron, ¿no? Exacto. Pero sí logró dejar, ¿no? Como esa orden de que se hiciera con la retícula y donde, bueno, el punto de partida muy importante era primero la iglesia, el templo, ¿no? De hecho, venían los fundadores, ¿no? Con el símbolo, protegidos los españoles con una virgen. En este caso, en la Nueva Galicia, fue con la hoy Virgen de Zapopan, que se llamaba María de la O. Por eso es tan importante, ¿no? Entonces, ella fue como la madrina, ¿no? De todo eso. Llegan, se funda lo que es hoy el centro de Guadalajara, ¿no? Con, no la que es hoy la catedral, era otra iglesia pequeñita a un costado de lo que es el Teatro de Gollado. Pero bueno, para no extenderme mucho con ese tema, se crea la retícula y entonces la iglesia, con un poder de decidir qué se hacía con el suelo, daba el suelo a quien fuera, ahí el poder, ellos decidían en función de gente que llegaba y solicitaba, ¿no? Yo necesito tanto suelo, bueno, pues dame una idea de qué vas a hacer con eso, ¿no? Y cuando ellos juzgaban que fuera una persona que tenía un proyecto realmente sustentado, que era buena familia y que tenían lo que se requería para tener ahí un terreno y darle uso, pues les daban, nomás firmaban y toma, ¿no?
Entonces empezaron en una mezcla, esos eran los españoles, primero a los que les empezaron a dar, en lo que fue la Guadalajara de españoles. Pero esa Guadalajara que se funda fue, automáticamente tenía ya unos pueblos vecinos que habían llegado antes, que son Analco y Mexicalcingo. La vieja ciudad era realmente tolerante. El clasismo estaba muy atenuado. No eran originalmente barrios, eran unos pueblos vecinos que ya estaban ahí y los españoles acá, y les combinó porque entonces estaban ellos junto al río, que era algo fundamental en todas las fundaciones, no por el agua, no como algo básico, y entonces los pueblos vecinos eran sus trabajadores. Entonces ahí estaba muy definido cuáles eran juntos pero no pegados, ¿no? Entonces los primeros habitantes fueron españoles y luego las mezclas que empiezan a crearse y que somos ahorita, ¿no? Parte de esa revoltura. Pero sí estaba como muy definido cuáles eran los roles y quién era el poder, ¿no? Aunque no había esas distancias que hay ahora, ¿no? Y poniendo un ejemplo de las no distancias, cuando había una mezcla de todo en el centro, cuando no estaba todavía la Cruz de Plazas, enfrente del Teatro Degollado, estaban lo que eran 2 manzanas y que hoy es la plaza del 2 de Copas, que hizo Ignacio Díaz Morales. Enfrente del Teatro Degollado había, viéndolo de frente, había, bueno, todo de esquina a esquina casas, pero había 2 casas que eso me llamó la atención cuando lo leí una vez. En una vivía un doctor, que eso era pues uno de las actividades de las familias acaudaladas y finas y todo, ¿no? Y al lado vivía un zapatero. El frente de las casas eran muy similares, la diferencia era afuera, o sea, era una ciudad muy amable, era una, para mí, gran familia, como sigue siendo, pero ahora disfuncional, ¿no? Pero era una familia en donde todos los roles estaban muy definidos, pero además como muy asumidos y con mucho respeto, ¿no? La gente tenía mucho respeto y se saludaban en la calle, ¿no? No había ese clasismo que después afectó tanto a la ciudad. No. El clasismo tenía mucho más que ver no tenía que ver con una cuestión económica, en absoluto. Pero los ricos empiezan a salir, a vivir aparte. Se da una drástica transformación en el modo de vivir la ciudad. Empiezan a crecer las familias y cuando está la época del porfiriato, que eso fue como muy importante, empezó como un poquito a separarse también un poco lo que eran las clases sociales, ¿no? Fue una de las primeras como diferencias, era la gente elegante, la gente fina, ¿no? Y eso viene de Porfirio Díaz, hablaba francés. Y el estilo y lo elegante y lo diferente era pues parecerse a un europeo ya no español, sino francés, ¿no? Entonces era el segundo idioma, ahorita es el inglés, pero en tiempos del porfiriato las familias bien hablaban francés. Incluso cuando se fundó la Escuela de Arquitectura todavía estaba eso. Una de las condiciones era que uno hablara francés. Y todavía tenemos como colita de eso cuando dice uno las imitaciones que dice RSVP, que yo lo digo de chiste, responda si viene, por favor, era répondez s'il vous plaît, responda, por favor, si va a venir. Entonces, el francés, con esa arquitectura francesa, fue lo primero que empezó a hacer un reflejo de que la gente ya quería ser diferente, ya no quería tener ese mismo frente de casa, ya no quería tutearse, aunque fuera nomás amablemente por fuera, ya quería, ¿por qué? Porque la población empezó a crecer, de tal manera que cuando ya se junta uno en bola empieza a querer guardar las distancias, ¿no? Y entonces la primer colonia precisamente que se hizo hacia el poniente fue la colonia francesa, así se llamó porque, ¿no? Entonces se crea la colonia francesa que estaba Guadalajara y la calle hoy Hidalgo, que topaba con Chapultepec, que se llamó Lafayette, también nombre francés, ¿no? Entonces eran la primer separación. Todavía hasta hace no tanto, yo recuerdo que de niño se llamaba Lafayette todavía. Así es, entonces las primeras casas donde ya se quiso guardar esa distancia, repito, fue la colonia francesa, ya la gente quería guardar una distancia, y no solo de la gente del centro, donde estaba ya ese licuado, que ya no les gustaba, sino también la separación entre una casa y otra. Ese es un cambio muy notorio en términos de arquitectura y de urbanismo. También las casas, estaba ese concepto ya también como de higiene que no se tenía antes. Antes las casas, bueno, había el patio trasero, ¿no? Y en donde estaba lo que hoy, los baños, ¿no? No había baños integrados a las casas y fueron las primeras casas que tuvieron eso, baños adentro y que tuvieron también esa distancia de jardines tanto laterales como el frente.
O sea, ya no era una puerta que se abría a la calle ni con cualquiera a la primera, ¿no? Entonces, ahí está la primera marca muy importante de la separación. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo primero es que se salen esas familias que en su momento tuvieran casas grandes en el centro y bueno, ¿quién quiere esas casas? No había esta demanda de uso de suelo y esta mercadotecnia que hay este movimiento tan fuerte. Entonces no había esa demanda, pero había el espacio. Y sí había mucha gente. Una de las cosas que pasó también durante la cristiada y la revolución, ¿no? Que fueron momentos en donde la gente del pueblo se vino a las ciudades, en particular en la cristiada mucha gente, porque era muy inseguro estar en el campo. Entonces, mucha gente de los pueblos llegaba a Guadalajara y tenía la opción de rentar una casa, pero bueno, no tenían para rentar una casa grandota. Entonces, ¿qué se hizo? Las primeras vecindades así surgieron. De manera que el centro cada vez tendría más habitantes pobres y viviendas más ruinosas. La vivienda en el centro, entonces, termina siendo un lugar que las familias de más recursos se empiezan a ir a las colonias, ¿no? La francesa, la americana, la moderna, todas esas colonias nuevas. Entonces se empieza a ver cada vez menos habitantes de los que tenían los recursos para sostener esa belleza que tenían las casas originalmente, y la gente de las vecindades. Tenemos ahorita el concepto de vecindad como algo despectivo, como sucio y todo, pero tiene todo que ver con la desatención que se tuvo a partir de un dato que mucha gente no lo tiene, y es el hecho de que cuando ya estaba habiendo un problema de falta de vivienda, no existía Infonavit, no existía ese concepto, y sin embargo en la Constitución está, ¿no? De que el gobierno tiene que hacerse cargo de dar educación y vivienda. Entonces, cuando empieza a haber una demanda de vivienda que el gobierno no tiene todavía la estructura, ¿no? para dar el resultado a eso, ¿qué se le ocurre? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para toda esta gente que está viniendo y yo no tengo... ¿Qué le voy a dar? Entonces crean, a partir de la Segunda Guerra, México dice, yo me sumo a la Segunda Guerra, ¿no? Que creo que nomás mandamos un avión, o no recuerdo por ahí cómo está la historia. Exactamente, bueno, pero le convino muy bien a México, económicamente hablando, en términos de ese problema de la vivienda, porque entonces ahí establece las rentas congeladas, supuestamente porque, como estábamos en momento de guerra, y la economía era un tema ahí en donde no se podía resolver muy bien. Entonces se crean rentas congeladas que, en mi opinión, era más bien una manera de resolver como una anestesia a ese problema que empezaba a verse de falta de vivienda. Entonces, a partir de que se crean las rentas congeladas, las familias que estaban en las colonias ya no recibían el dinero que originalmente estaban recibiendo, ya no era negocio, y la gente que vive acá, pues encantada, que pagaba 3 pesos, ¿no? Como sigue siendo el caso todavía, está la colita de la colita. Entonces, ¿qué opción le quedó a la gente que tenía vivienda en el centro y que en muchos casos era su única manera de tener recursos, ¿no? Como tristemente muchas familias viviendo de rentas, ¿no? Y de herencias, pues dejar que se caiga. Esa es una de las razones principales por las cuales el centro de Guadalajara se estaba cayendo, porque ¿cómo le voy a meter dinero a algo que el gobierno no me permite sacar? Primero, no puedo sacar la gente que está ahí. No puedo sacarla porque tiene 20 años ahí y no la puedo sacar. Pero tienen 20 años pagándome 30 pesos. ¿Cómo le hago para sacarla? Pues si el gobierno no me da las herramientas para hacerlo legalmente, adecuadamente y donde no me perjudique a mí económicamente, pues dejo que se caiga. Esa es la razón, como el detonador, por lo cual muchas casas dejaron de tener la atención, y la gente que vivía ahí en las vecindades, primero, no tenía los recursos para pagar todo lo que es una remodelación de una casa o darle mantenimiento, que después de tantos años pues requieren cambiado de tubería y de muchas cosas, que es muy costoso. Entonces, pues muchísima gente estaba ahí, pues de aquí a que me saquen. En el de aquí a que me saquen, pues hay una cantidad de casos en el centro de Guadalajara que puedes ir a ver, y de lugares que, pues sí, lo que ves es gente que es casi como gente viviendo en la calle, pero no más con techo, pero igual, ¿no? Gente que no tiene a veces ni para comer, ni tiene con qué vivir una vida como digna, ¿no? Entonces ahí está
para mí es muy clara. Esa es la razón por la cual el centro ha estado tan desocupado. Ha sido una desatención del gobierno de resolver una cuestión legal para que entonces se reajuste la cuestión económica. Para el historiador Tomás de Híjar, la apuesta por el Paseo Alcalde, el nuevo espacio peatonal construido durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, va en la dirección correcta para revertir la historia de destrucción y fracasos en el centro. Y qué mejor que un personaje emblemático de la historia luminosa de la ciudad. Para darle vida a una iniciativa gracias a la cual, a la vuelta de largos meses y desde luego con el respaldo absoluto del Ayuntamiento de Guadalajara, que encabezaba en ese momento el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y después con otros ingredientes que se fueron sumando, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Guadalajara, la Arquidiócesis de Guadalajara y la Asociación Civil Amigos del Paseo Fray Antonio Alcalde, para proteger este polígono que luego de las obras de la línea 3 del tren ligero dio pie a que un equipo de arquitectos con Juan Palomar, Álvaro Morales y Miguel Echauri al frente presentaran a los gobiernos de Jalisco y de Guadalajara, encabezado el último de estos, ya lo mencioné, por quien actualmente dirige como primero el ejecutivo del Estado la suerte de esta entidad federativa, pero que en ese momento la tenía el fallecido Jorge Aristóteles Sandoval. Entonces, el acuerdo que hubo entre esos dos gobiernos hicieron posible que la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde aprovechara el grandísimo perfil o perspectiva que dio este polígono de 2,5 kilómetros de sur a norte, del convento de San Francisco a la glorieta de la Normal, pues las consecuencias que se siguen de eso, que sea un espacio público donde el legado humanístico y humanitario del mayor benefactor que ha tenido Guadalajara, Jalisco y su dilatada comarca en su historia, Fray Antonio Alcalde, se desarrolle. Fray Antonio Alcalde, que vivió entre nosotros de 1771 a 1792, están cumpliendo 250 años de su arribo. La cuenta comenzó el 14 de diciembre, pues invirtió lo que en nuestros días serían unos 3,000 millones de pesos para asegurar en la ciudad vivienda popular, 1,500 viviendas familiares, señora, una ciudad donde había 25,000 habitantes. Educación pública y gratuita de la elemental a la superior, talleres de artes y oficios en número de 100, el hospital más grande de América y corona de todo, la educación superior pública y gratuita, que es la marca identitaria que va a tener siempre la Universidad de Guadalajara si quiere hacerle honor a sus raíces y a su fundador. Y bueno, en ese contexto, la necesidad que ahora tenemos de que Guadalajara, ciudad, municipio, capital del estado de Jalisco, corazón de una dilatadísima zona metropolitana, reivindique su calidad moral de segunda ciudad en importancia de México. Y es que en los últimos 30 años, la mancha urbana ha ido engullendo, carcomiendo a su madre, como dicen que pasa con las madres de los alacranes que se las comen sus hijitos. Y bueno, pues necesitamos recuperar desde una gran visión a la ciudad, desde su centro y desde su condición de municipio y todo lo demás. Repoblar Guadalajara junto con el corredor cultural más importante para nuestra ciudad en el Paseo Fray Antonio Alcalde. Si usted visita algunas de las grandes ciudades que se fundaron durante el siglo XVI en México, cuando fue la conquista y el primer siglo de la colonización española, se va a encontrar que estas grandes ciudades tienen un patrimonio
muy valioso, un patrimonio arquitectónico muy valioso que data de los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso XIX. Estoy hablándole de ciudades como Zacatecas, como Guanajuato, como Aguascalientes, como Puebla, como Tlaxcala, como Oaxaca. Guadalajara también data de ese periodo y fue una ciudad muy importante desde el principio. Recordemos que era un sitio comercialmente muy relevante para llevar insumos, para llevar comercio hacia la zona de La Plata, que era prácticamente el negocio más importante de los 3 siglos de virreinato. Sin embargo, Guadalajara no ofrece esta misma visión tan importante de patrimonio que tienen estas ciudades que acabo de mencionar. Esto es debido, como ya lo hemos comentado, a que tuvo tal éxito la ciudad en el siglo XX que se dedicó con ideas modernas a demoler parte del patrimonio para aparentemente mejorarla, para darle mejor infraestructura, para modernizarla. Bueno, sin embargo ahora, después del crimen cometido, después de una pérdida que podría ser superior al 40% del patrimonio, estamos tratando de rescatar lo que nos queda. La realidad es que es mucho, pero está tan descuidado el centro por el proceso de abandono que tuvo a partir de los años 50, la creación de las colonias, de los barrios, la expansión de la ciudad, que ha sido muy complicado. Este es un ejercicio interesante que se hace sobre una de las calles más importantes de la zona centro. Se hizo una zona que no es peatonal, pero que trata de ser amable con el que deambula por la calle, trata de hacer que el automóvil se someta, baja la velocidad, la gente que anda sin riesgo. Sin embargo, pues hay factores económicos y siempre es la economía la que termina determinando las cosas. Hay factores económicos que derivan en fracasos por lo menos momentáneos. Por ejemplo, este es un famoso sitio de reunión que fue rescatado no hace mucho tiempo, el Roxy, pero se atravesó la pandemia y entonces el negocio se vino abajo, está otra vez abandonado. Hubo un proceso de recuperación patrimonial y usted lo puede ver totalmente vandalizado nuevamente. ¿Cómo vamos a lograr la receta ideal para que el centro regrese la población, para que al centro regrese la tranquilidad, para que al centro la gente se anime a volver a vivir? Ese es justamente uno de los desafíos más importantes, no solamente de la gente que vive en el centro, no solamente del Ayuntamiento de Guadalajara, en general del diseño nuevo de ciudad que estamos buscando. La ciudad de Guadalajara requiere recuperar sus centros patrimoniales, y digo centros porque Guadalajara es uno, pero está Tlaquepaque, está Zapopan, está Tonalá. Necesitamos recuperar estos viejos centros coloniales para que la gente regrese, para que regresen las mixturas de usos, para que la gente ande a pie, para que el automóvil deje de ser el eje del desarrollo, el eje del progreso. Y bueno, necesitamos también densificar la ciudad. No es posible que la ciudad se siga expandiendo hacia las orillas, porque además hay otro problema muy serio en los centros patrimoniales: el alto valor de la tierra. Es muy difícil construir vivienda con los exorbitantes precios que tiene la tierra en estos sitios. Entre el valor de la tierra y el problema de conservar patrimonio para construir vivienda, tenemos 2 desafíos muy interesantes que tendrá que afrontar la ciudad, que cumplió 480 años y que va camino al 5º centenario, y requiere que este centro, que esta vieja ciudad con escudo de armas otorgado por Carlos V, recupere su antiguo prestigio. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.